Ya, ahí está la grabación. Ya, muy buenos días. Hoy Buenos estamos días. a 13 de noviembre. Son las 8:08. Vamos a empezar nuestra reunión de monitoreo de ADECO, de convenio ADECO. Y tenemos el monitoreo de la meta 3, específicamente. ¿Ya? En primer lugar, preguntarle cómo van con la entrega de los videos y en qué etapa, qué número de videos se encuentra cada dupla, cada uno de ustedes. Marcela y Juanita, ¿en qué número de videos se encuentran ustedes en la entrega? Van a entregar el tercer video. Estamos en el tercero. Tercer video ya. ¿Van a entregar el tercero? Sí, sí. Ya. Ahí hubo un pequeño atraso con Andrea. Su mamá está bien complicada de salud Sí. y se la tuvo que llevar a su casa. Entonces ha habido complicaciones familiares, pero ya lo vimos, el tema. Ya. Qué bueno. Pero están en el tercer video ya las tías. Ya. Bueno. ¿Y cuándo estarían entregando ese tercer video? ¿Esta semana? Esta semana. Sí. O sea, este fin de semana. Puede Sí. que hoy día esté arriba. Sí, Ya. puede que lo compartan ya. Don Omar, Cristian, ¿ustedes cómo van? Nosotros estamos en el segundo video también. El tercero lo vamos a hacer esta semana porque se atrasaron los niños, el Jorge y Diana, por la fiesta del colegio. Entonces, ellos ahí tuvieron hartas actividades y ellos estuvieron participando, se atrasaron. Pero bien, ellos en el segundo video subieron sus niveles de trabajo muy buenos. Hicieron 2 videos bastante buenos, con algunos detalles, pero bien buenos. Ya. Don José Luis, ¿cómo van con la profesora Paula y con la profesora Daisy? Micrófono, José. Micrófono, José. Nos correspondería entregar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Sí. No, les correspondería entregar el video hoy día, porque han tenido también unos pequeños inconvenientes, pero estamos en el cuarto video ya. Perfecto. ¿Aló? Hoy Sí. día deberían entregar el video, enviarlo. Ya. Súper. Estamos en el cuarto ya. Con eso ya finalizamos ya el ciclo con El los ciclo. profesores. Claro. Ya. ¿Estamos ok con eso? O sea, que quedaría a nosotros, estaríamos entregando, o sea, te entrega este fin de semana, así que la próxima semana ya cerramos el ciclo con ella, con la retroalimentación y todo. ¿Ya? Y en el caso de ustedes, esta semana entregar el tercero, por lo tanto, la próxima el es cuarto. Ya, entonces, la semana del 23 estarían ya finiquitando con todo. 2 semanas más. Estamos con los plazos todavía Eso es lo que bien. quería preguntar, con los cronogramas estamos... Sí. Lo que igual hay que armar un pequeño taller, porque como bien ya vamos en el cero, hay situaciones que se siguen repitiendo y a lo mejor, no sé si a ustedes les pasó, que todavía el asunto de la pregunta desafiante, son 2 detallitos que yo veo que no por lo menos a nivel de segundo video fue lo que tratamos en la conversación de la retroalimentación, cómo hacer una pregunta desafiante, porque eso va al inicio. Entonces, igual yo busqué como información pensando que nosotros nos toca el pre-kinder y segundo, que es distinto a cómo plantearlo a los más grandes a lo mejor, y depende también de la asignatura. Cómo plantear, porque en matemáticas es más fácil plantear un problema y dejárselo como desafío en relación a la clase. Siento yo,
personalmente. Entonces, es un tema que se nos sigue como repitiendo, por lo menos la visión que yo tengo en los dos videos que hemos visto, que no se han hecho, no han logrado hacer ese tema. Entonces, bueno, dentro de la información es que tiene que ser algo corto que no permita el sí ni el no. Ya es lo que yo les planteaba, así que ahora espero que en el tercer video podamos a lo mejor ver algo mejor, por lo menos con las dos chiquillas con los que estamos trabajando y la conversación que hemos tenido con Juanita. Sí. Pero hay que buscar, hay que ver esa forma de traspasárselo al resto de los colegas, porque yo no sé si a ustedes, a los chiquillos que están observando, a los profesores que están observando, les pasa lo mismo. Que sea una pregunta desafiante y relacionada con el tema de la clase, con el objetivo de la clase, ¿ya? Porque Claro. eso dice el indicador, ¿ya? Y ese punto es fuerte. Veamos Y el otro... el indicador, pues veamos, revisemos los indicadores como los tenemos. Voy a proyectar en la rúbrica, ¿ya? Para que revisemos ese indicador y podamos discutir a partir de ese indicador. Pregunta desafiante. Dice, en la dimensión 2, ¿Ya se ve? Entonces no se ve nada. sí se ve. No, todavía no proyecta. Está en eso. ¿Se ve ahora? Sí se Yo ve. lo veo. Yo lo veo bien. Tú, José Luis, se demora en llegar allá. Sí. El viaje Va más en largo. la cuesta de Culibramba. Claro, ahora ahí Ahora va. dando la vuelta, claro. Se va dando la vuelta. Ya, entonces tenemos entonces el ausente efecto de salud. Acá está. Aquí está, en el indicador 2, 2, marcador 1. exacto. Claro, dice, al principio de la clase el profesor presenta un desafío, una situación problema, una actividad motivante para introducir el contenido de la clase. Exacto. Pero ustedes lo están viendo como pregunta específicamente, o sea, literalmente como No, pregunta. o como desafío, como Ya. problema, Ya, cualquier ahí sí. sea el punto. Pero Claro. no lo han presentado, no lo han hecho, En ¿entiendes? el caso de Entonces, nosotros eso lo han tomado bien, lo tomaron como una situación problema más que una pregunta desafiante, como una actividad dentro de la clase. Entonces eso lo han tomado bien. Ya, pero, ¿cómo qué tipo de actividades han ¿cómo? Eso. mostrado? Como, Porque, ¿de qué formas lo han presentado? claro. Con una actividad, una actividad que es problemática y lo desarrollan en la clase. Pero, ¿cómo lo introduce? ¿Me podrías dar un ejemplo? Porque, ¿cómo lo introducen al contenido de la clase? Es decir, en el fondo, por ejemplo, si la Paula estaba viendo, no sé, el género lírico, o tú estás viendo números naturales, no sé, adición de números naturales. ¿Cómo el desafío lo introduce a la clase? ¿A través Mira, de qué manera? lo han hecho de diferentes formas, porque, Sí. por ejemplo, a ver, Daisy ha utilizado ejercicios que han visto en clase anterior, en clase online, Eso, ¿ya? Y lo ha presentado con cierta variación el ejercicio. claro. Y ahí lo ha mostrado ese desafío y ella ha hecho la pregunta por en qué se complica, cuál es el problema, y a partir de eso empieza a hacer con la introducción de la clase. Paula también ha hecho, por ejemplo, ha trabajado con el objetivo de la clase y en hacer como un análisis del objetivo. También han trabajado, Paula, ha hecho, ha presentado preguntas, por ejemplo, ¿ya? Una pregunta que apareció en una guía
y ha pedido, por ejemplo, o tema, como definición del tema, y ha pedido que los niños le envíen un WhatsApp con el audio de lo que ellos piensan que es ese tema, o que lo que significa. Ya. Y yo le he dado La ese Paula audio, lo ha claro, hecho así, pero no al inicio, sino que en el medio, en las actividades del centro. ya, Entonces, por eso a mí, a lo mejor yo busqué pensar en el curso, porque a lo mejor es distinta la situación en un pre-kinder y en un segundo básico. Porque igual el concepto de desafío, de situación, problema o una actividad motivante que me claro, introduzca a que el resto de la clase yo me quede ahí pensando. claro, Entonces, y es como verlo de esa manera. Yo busqué, como te digo, información para trabajar con las chiquillas, ¿ya? pensando en esto. Entonces, claro, también yo le decía que a lo mejor la idea que lo hizo Paula, como que al medio hace la pregunta para que los chicos le contesten, yo le decía a lo mejor iniciar también, tal como tú dices, iniciar la clase. Pero los Claro, tipos de pregunta y la forma de pregunta para que sea desafiante y motive el contenido no puede ser cualquier tipo de pregunta, ¿ya? Entonces, yo por eso veía como a lo mejor la necesidad de hacer como este pero, pequeño, pensando en el resto, porque claro, pensando para que como que tengamos un lenguaje común en ese aspecto, porque yo busqué información, sobre todo pensando en los más chiquititos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta misteriosa que hace Andrea tiene que hacer, yo le dije que la aprovechara también en el inicio de la clase, que para ello es como descubrir y que tenga relación con lo que va a venir en el resto de la clase. claro, Pero ahí, Mi- como te digo, encontré información que no puede ser con sí ni no y con un qué, sino que tiene que ser para qué, con un cuál, con un cuándo, eso le iba a decir. evitar, por ejemplo, el que juzguen, ¿ya? Tiene que generar conciencia, pero no juzgar, y lo que tiene que hacer es estar atento, porque en el resto de la clase tiene que estar generándose con pistas la respuesta a ese desafío que le presentamos al principio, ¿ya? es que ahí va el Entonces, punto, o sea, ¿qué es lo que se entiende? ¿Cuándo es un desafío? exacto, ¿cuándo es un ¿Cuándo, desafío? ¿Cuándo es una situación, problema que motive, o cuándo es motivante? Claro, motivante para introducir el concepto de la clase? Porque no es cualquier tipo de pregunta que se hace, por ejemplo, en el medio de la clase para retroalimentar o al final claro. de la clase. Por ejemplo, si van a ver no sé, pues si van a ver los colores y la pregunta desafiante, no sé, pues, ¿qué son los colores? Por Entonces, ejemplo, o sea, tiene que ser algo distinto, porque el desafío lo que te mueve es justamente a querer, a ver, la idea de esta actividad, de esta instancia, es que el alumno quiera, se incentive, se motive por querer saber más sobre el tema. y estar todo el resto de la clase atento, Claro, o sea, así como... busca dar el primer empujón al aprendizaje. Exacto. Y como empujón tiene que ser algo, o sea, el sentido del empujón es violento. ¿A qué me refiero? A que tiene que ser algo que tiene que remecer, que no puede pasar por suave, no puede pasar por debajo. Tiene Claro. que ser algo que a los chicos, o sea, realmente les genere un trabajo mental. Sí, ¿Ya? porque la pregunta clave aquí para los docentes sería, pensando, por lo menos en lo que yo pienso y cuando se lo planteo a las dos chiquillas, ¿sirve el inicio de acercamiento a los nuevos contenidos? Es un punto importante saber. Ese inicio que tú hiciste sirve de acercamiento para que el alumno sepa, sin tener que explicarle el objetivo, sin tener que leer el objetivo, Claro, porque el objetivo se plantea, es lo que vamos a hacer, pero la actividad tiene que... Entonces, es como... Yo creo que es un punto que vamos a tener que desarrollarlo. Personalmente pienso que bien para, no sé cómo van a ser claro. las otras cápsulas, que a mí me quedan pendientes, por eso ustedes que ya van en la cuarta, a lo mejor, cómo evolucionó este punto, es interesante que a lo mejor también se lo muestren, por ejemplo, el apoyo para la Andrea, de los otros colegas, para que y Claro, a la recordemos Paula. que además nosotros esto mismo Cristian, lo vamos a Cristian quiere decir algo hace rato. Cristian, Perdón. Sí, yo no lo veo, No, tranquilo. yo no lo veo, así que No, yo tengo
bueno, yo le he comentado varias veces a usted que yo tengo la experiencia de que mi señora igual es educadora de párvulo y veo también el momento en que en algún momento tuvo que hacer cápsula y enviársela a los chicos y también pasaba por estas mismas situaciones que nosotros hemos estado conversando. Y ayer, mientras ella preparaba un PowerPoint para una clase virtual que tenía con sus chicos, ella como introducía o hacía parte del juego de la dinámica en un veo-veo para introducir. Entonces, colocaba una imagen de fondo y la tapaba con 4 cuadraditos así, o con 5 cuadraditos, y iba sacando un cuadradito, y los chicos iban viendo qué es lo que era. Entonces, al final ellos iban interactuando, en este caso, en la clase, ¿ya? Y se veía, después se despejaba la imagen y les preguntábamos, ¿qué vamos a aprender hoy día? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Para Claro, qué? o sea, ahí específicamente es con el juego. ¿Te fijas? Es perfecto un ejemplo ahí que estás dando. Claro, que por ejemplo, claro, para la Andrea sería, el kinder tiene que ser lúdico, tiene que ser un juego, algo relacionado con el juego. O sea, de ahí no sé si Andrea estaba aprovechando esa característica especial del kinder, del párvulo, que tiene que ver con el uso del juego. Sí lo hace, pero como te digo, no es al inicio de la clase como para motivar, sino que realmente el inicio lo basa canta, en el saludo, como lo que es la parte sí, con la construcción de comunidad. Sigue con eso, pero vamos a ver esperando las otras dos. Porque lo que hice, o sea, puede ser un juego el que inicie el desafío, o sea, el desafío como juego. Puede ser un acertijo, puede ser una adivinanza. Y a lo mejor a partir de eso, de esta adivinanza, sale el tema. Sí. Porque tiene que ser algo breve. Lo que nosotros nos pasaba, por ejemplo, es que las profesoras han estado armando sus de aprendizaje, pero tomando en cuenta cada marcador. Entonces, como que empiezan a estudiar las cosas. Como por ejemplo, una actividad diferente, pero también tienen una actividad relacionada con el error. Y también tienen otra donde hace retroalimentación. Entonces, ¿qué les ocurría? Que eso es lo que tenemos que ver en este cuarto video, tendrían que avanzar, que empiezan a alargar el inicio. Entonces, la sugerencia que le hacíamos era que concentrar en una sola instancia varios marcadores. Entonces, perfectamente ella podría trabajar el desafío, la actividad motivante, puede ser a partir del error. Sí, en ese aspecto se le había propuesto pensando en Claro. lo que habíamos visto en la primera cápsula, se les había propuesto ese como... Pero, bueno, estas cosas, lo que estamos haciendo ahora, esta reflexión es lo que vamos a realizar después cuando estén todos los videos trabajados, todos los clips de video, porque esto nos va a permitir también como insumos para preparar lo que va a ser también el plan de desarrollo de formación local para el próximo año. Porque ¿Y esto ustedes? va a ser un indicador. ¿Y el resto de ustedes qué otro punto encuentran o por lo menos así como nosotros vemos, a mí y con la Juanita vemos que este punto ha sido como súper bajo en comparación? Lo que más me cuesta argumentar a mí, y eso pensando en la reunión que tuvimos con esta niña de la provincial, es el punto 4, en dar ejemplos del punto 4. Entonces, indicador 4. Claro. Marcador 1 y 3. 1 y 3. Claro. Ejemplos de superación. En forma constante a sus estudiantes usando ejemplos de superación. Entonces, ¿cómo le damos ejemplos para que de ese estilo? Y cómo supera la superación personal también. Y social. Claro. Claro, porque son muy parecidos. Entonces, sí. Incluso hablábamos ayer con el profesor Jorge y nos decía que quizás estos marcadores que tienen que ver con la motivación se asemejan mucho que están muy en la pauta, están muy mal siempre. En el indicador 3, en el
Marcador 4, el docente motiva de forma constante al estudiante. No sabemos si sea necesario que vaya ese indicador ahí, o sea, ese marcador ahí, porque se podría colocar algo que vaya relacionado con el tema de la indagación y la búsqueda, que es algo que falta del indicador número 3, que no está tomado en los marcadores. Muy bien, exacto. Sí, también tienes razón. Claro, yo lo que le decía que a futuro no sé si es fijarnos solamente en un foco, porque si nos fijamos en el foco es solamente ambiente para el aprendizaje y de repente nos vamos hacia las estrategias de aprendizaje. Entonces, ahí yo creo que a lo mejor abrirnos más adelante en dos focos, en la estrategia y en el ambiente para el aprendizaje. Claro. Claro, también puede ser. O Que puede fue el ser punto en la reunión que tuvimos con los profesores, salieron esos dos focos. son ¿Te esos dos acuerdas? focos. Que salieron como súper marcados, eran como casi 50-50, que tenía que ver con esto, con la indagación, la búsqueda, que tenía que ver con las habilidades de desarrollo superior, por decirlo y con el ambiente para la clase. ¿Ya? Eran como los dos focos súper marcados que tuvimos cuando tuvimos la primera reunión para buscar el foco. Y lo que me cuesta a mí, y eso a lo mejor nos podríamos ayudar entre todos, es que esta niña nos decía, nosotros tenemos que dar ejemplos de cómo podrían actuar los profesores en ese aspecto. Nosotros, Entonces, ¿sí? sí, nosotros esto lo hemos visto, bueno, el tema este del motivo de forma constante a sus estudiantes usando ejemplos de superación, puede, lo que comentábamos, que puede ser de ejemplo de superación personal, de hechos de la vida, de que ellos sí se han superado como profesionales o en el colegio, no sé, para generar cercanía, y también de los mismos estudiantes, que han visto que hayan, ese como ejemplo de superación. Y la sugerencia que le hemos dado, no, que no solamente sea, porque la palabra es constante, pero cómo lo hacíamos constante en un club de video. Entonces, la sugerencia ahí fue que podían utilizar, porque ellas lo que hacen como una aula virtual, el dibujo de una sala de clase, y en un cuadradito abajo aparecen ellas, explicando, hablando, etc. Y van proyectando atrás como una sala de clase y ahí van apareciendo los clips, las presentaciones, los textos, el contenido. En esta sala como virtual tienen, que representa la sala de clase de ellos, colocaron Cristian, apague su micrófono. Discúlpeme. colocaron unos cartelitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aparecía un cartelito que decía, no sé, por los destacados de la semana, o los destacados del mes, ¿ya? Y ahí aparecía el porqué y abajo los nombres. Y eso se mantenía como fijo, aparecía fijo durante todas las presentaciones en un espacio. Otro que iban apareciendo mensajes, ya mensajes alusivos al tema de la superación. Iban apareciendo durante el clip. De la superación social. Claro, superación social, sí, que al final estos dos están muy iguales. Sí, yo creo que aquí vamos a tener que hacer una nueva revisión después para cuando tomemos nuevamente el trabajo de observación de clase para el próximo año. Como parte de la evaluación final, estos puntos son los que Sí, tenemos que... vamos a tener que concentrarnos. Lo que dice Cristian es muy cierto, o sea, esta parte de acá, el indicador 3, ya habla transmite una motivación positiva por el aprendizaje, la indagación y la búsqueda. Y esto motiva constantemente, pero está más centrado como a aprender, más que al tema de la indagación y la búsqueda. O sea, falta también un marcador que tome ese punto. Ese marcador del número 3 podría ir abajo y uno de abajo mezclarlo con, pongamos, el 3 del indicador 4 podría mezclarse con el 1. Podría ser. Con ese punto, o sea, el docente motiva constante a su estudiante,
para, no sé, para el esfuerzo y perseverancia, utilizando palabras motivadoras, una cosa así. Porque en las reuniones pasadas, cuando vimos estos puntos y cuando sacamos Claro, y dejamos tres sí. cada uno, vimos también estos detallitos, pero porque dijimos que ese era como el criterio, el 3 era el criterio así como macro, pero porque nos centramos en cierta parte de la clase, que era el inicio. Entonces, a lo mejor la indagación y la búsqueda perfectamente lo podríamos ampliar pensando en ver una clase completa, ¿ya? Analizando otra parte de la clase, por eso a lo mejor también los indicadores, los marcadores que pusimos ahí, esa vez lo discutimos el tema. Y en cuanto a la... exacto, a los ejemplos de superación, también ha sido complejo, pero por ejemplo, Paula en el segundo video y Andrea hicieron lo que comentabas, eso que, mira, lo estás haciendo bien, no sé, van a un panel, se les había ocurrido para ir como viendo los avances los chicos, puso así mensajes también abajo de su cápsula diciendo... tú puedes hacerlo, cuando vio, por ejemplo, la parte del error, lo que habían cometido en la actividad de la clase anterior también, y lo vimos desde esa perspectiva, así como de superación, vamos, lo estás haciendo mejor, mira, tú puedes, y más que un ejemplo concreto, pero más que decir palabras como que damos la actividad para que se supere, para que lleve al niño a un pensamiento más profundo. Es que cuando habla de la actividad, dice motiva a la superación personal, no con una actividad, sino que lo motiva. Y por eso, ¿te acuerdas que lo habíamos discutido la vez anterior? Que estaba palabra, exacto, muy abierto a qué ejemplos de superación. Y ahí ya lo habíamos discutido. Promueve a sus alumnos el interés y autoexigencia respecto a los trabajos, centrándose en la calidad de los productos. Para cómo tú lo promueves, lo tienes que ir diciendo. Realmente es con la palabra o con el dibujo, con el emoticón, con el... ¿ya? Claro, es a través del mensaje que se da, un mensaje reiterado en el clip de aprendizaje, donde sí le pida porque también como promueve el interés, a lo mejor entregando links donde ellos pueden ingresar para investigar más cosas u otros temas que pueden seguir investigando, o no sé, o promoviendo que se metan, que ingresen, no sé, para una página personal que tiene el profesor, donde hay más material. Exacto. Material para trabajar y le hacen preguntas, o promoviendo quién va a hacer una clase online a tal hora, donde vamos a profundizar en este tema para los que quieren. Claro, porque eso tiene que ver más con el aula invertida y con los niños autónomos que buscan el aula invertida. Con la indagación y la búsqueda, con no se queden solo con lo que le entregan, sino que también quieran seguir aprendiendo por cuenta propia. Claro. Por eso yo decía, ¿cómo le ponemos ejemplos de ese estilo? Que en ese ambiente de búsqueda, de aprendizaje de niños autónomos que sigan la actividad que generaron en el video y que la puedan aplicar. Claro, que por ejemplo, por ejemplo, si trabajáramos con Classroom, ¿ya? Se le podría decir al chico que en Classroom está una carpeta donde está material para seguir abordando el tema para aquellos que le interese, con un desafío especial, una cosa así. Lo podría guiar a la carpeta de Classroom que tiene el profesor. Pero en ese punto 3, porque igual no mezclamos el criterio 4, que tiene que ver con la superación, con la indagación y la búsqueda, que está en el criterio 3. Pero en el criterio 3 dice: transmite una motivación positiva por el aprendizaje, la indagación y la búsqueda. Pero ahí los indicadores están como para eso. Cuando dice, por ejemplo, sea destacable, ya sea por la habilidad desarrollada o cumplimiento del objetivo propuesto en la clase o cápsula o guía anterior. Ahí a lo mejor, tiene que ver a lo mejor con las preguntas que le hace al cierre de la clase, que tienen que ver con el ticket de salida, y ahí es donde podría haber planteado el profesor
preguntas que tengan que ver con la indagación y la búsqueda. O cuando hizo el uso de la retroalimentación de actividades de aprendizaje. Actitud a valores de la clase anterior, ahí también tiene que Claro, plantear ahí actividades puede, que el alumno sí, a lo sí, mejor lo lleven a que este otro promueva, punto. que promueva ¿Ya? que pueda hacerlo, Exacto, que pueda continuar adelante por sí solo con su aprendizaje. sí, exacto. Ahí a lo mejor es donde tenemos que ver Claro, porque a lo ejemplos, mejor como hizo Mario, podría, ejemplos concretos. claro, podría destacar, podría decir, quiero felicitar a Juanito porque Juanito, la clase anterior, él investigó sobre el tema tanto y descubrió tal cosa. Ya, así que niños, usted también, si quieren seguir continuando, me pueden escribir a mi correo para que yo les dé más sitios donde pueden investigar y profundizar en este tema tan interesante. Y ahí hay preguntas clave. Ayer con Jorge conversábamos que podría, por ejemplo, decirle, sé que sabrás hacerlo, o anímate a tomar riesgo, pero con eso no basta, o sea, tiene que haber alguna acción. Y yo le decía, por ejemplo, ¿por qué no pruebas enseñar lo aprendido a tu papá o a tu mamá y te grabas ese momento? Bueno, claro, Entonces, mira, eso ahí, es bueno. claro, ahí hay una acción, pero Ahí hay- decir las palabras en seco como que es muy poco. claro, o sea, la palabra es una cosa, o sea, lo que busca la palabra en ese sentido es ir promoviendo, ya una promoción más bien a nivel mensaje, a nivel lingüístico. Lo otro es, claro, o sea, es juntar las dos cosas, o sea, no solamente Mm. promoverlo a partir diciendo que es positivo y que lo puede hacer, que es bueno hacerlo, sino que también animando a que el chico genere una acción, Claro, donde está aplicando esto de la búsqueda de indagación. No sé, o por ejemplo, claro, a lo mejor al final de la clase es mucho más fácil apreciarlo, porque podría a lo mejor el profesor dejar un desafío ya para trabajar solo, como por ejemplo, no sé si estaban viendo en ciencia y estaban viendo el uso no sé, por los alimentos, por ejemplo, estaban revisando, a lo mejor le puede poner un desafío sobre que compare una bebida light con una bebida normal, en la parte de la tabla de nutricional, y vea si es que hay mucha diferencia y aparecen mejor preguntas. ¿Ya? Cuando lo haga, envíamelo a mi correo para que lo veamos por la próxima, una cosa así. claro. Esto se hace al final, pues entonces a lo mejor ahí en el final es mucho hay mayor posibilidad de que se desarrolle esto de que genere acciones para indagar y para buscar por el hecho de querer saber más. Ahí hay una pregunta como clave, es preguntarle al docente también cuando uno lo retroalimenta, ¿qué actividades favorecen la consolidación de los aprendizajes a través Claro. de la indagación y la Yo búsqueda? digo, más que Entonces, preguntarle al docente, porque es ponerlo frente a la pared y dígale usted. no, pero por eso Para mí es ponerle nosotros ejemplos para que ellos también avancen en su aprendizaje. pero que Porque también Muchas de estas hay que claro, preguntar para que lleguemos es que mucho de esto se construye en base a la comunidad, o sea, entre todos. exacto, O sea, pregunta y respuesta. claro, no puede ser que, o sea, los profesores no podemos acostumbrarlos a que la sugerencia siempre salga de uno, Exacto. del observador, sino hay que también promover para que ellos reflexionen, para que ellos también puedan, ¿cuánto se llama? Para que también puedan generar nuevos Indagación y aprendizajes. búsqueda también, en el Claro, fondo. claro, es que yo me quedé con eso de la reunión con esta niña de la claro. provincial. Ahora, esa Ella es nos decía, en el informe tienen que venir ejemplos que ustedes le ofrezcan. Pero, por ejemplo, ella lo vio en el tema de cuando vimos los acuerdos de mejora. claro, no Ya, por necesariamente ejemplo, sea siempre, pero por ejemplo, si lo que usted dice, cuando le mm, pregunta, por ejemplo, hace una pregunta y esa pregunta promovió tal cosa, promovió que el profesor Jorge dijera, sí, ¿por qué mejor no hacemos esto? Y ahí uno le puede señalar, sí, algo de esta forma también. O sea, ahí le va ayudando, le va dando ejemplo. Pero no necesariamente sea en cada indicador o en cada comentario un ejemplo. porque aquí tenemos que tener claro la opción elegida para la retroalimentación. Acuérdense que se eligió una forma de observar y una forma de alimentar, entonces Exactamente. tenemos que tener siempre presente que la forma que eligieron los colegas para retroalimentar tiene que ver con el aspecto de estar en la mejora constante. Y hay que volver a releer, por lo menos yo
por lo menos personalmente, cada vez que no se me olvide que tengo que retroalimentar de acuerdo a lo que escogimos y que tengo que observar de acuerdo a lo que escogieron los docentes en la reunión. Entonces, no es fácil, no ha sido fácil personalmente hacer la retroalimentación y hacer la observación teniendo en esos focos, porque son súper completos. Elegimos como lo más completo de lo completo. Entonces, escogieron los profesores, porque cuando le planteamos las 7 tipos de Fue la opción de ellos. Sí, fue opción Sí, de ellos. yo por eso digo que a veces cuando nosotros, bueno, elegimos ambiente para el aprendizaje y de repente involucramos estrategias de aprendizaje. Entonces, ahí de esa mezcla es la que a veces nos traspasamos Claro. estos dos focos. Sí, pues, Claro, y ahora escogemos lo importante es que esto también, o sea, implica también un aprendizaje para Exacto. nosotros. Por lo Es tanto, lo que dice también, ahí claro, también no podemos pretender que lo vamos a hacer a la primera y vamos a hacerlo perfecto. O sea, eso también va a ser parte de la reflexión y la evaluación que tengamos que hacer, que sea cómo ha habido algún progreso, cuáles han sido los puntos más difíciles en cuanto a la retroalimentación, en cuanto a la observación, qué ha dificultado, qué hemos ido aprendiendo. O sea, eso va a estar presente también en la evaluación. O sea, al final lo que se quiere es que realmente el equipo directivo se forme en cuanto a este tipo de objetivos. Mm, ¿ya? no sé, esto es un constante, como dice, aprendizaje para ambos y por eso son los puntitos que tenemos que apoyarnos como lo haríamos también nosotros, para guiarlos, como dice, Mira, lo que a podemos hacer, ejemplo y a guiarlos a hacerlos claro, cada vez mejor. la próxima semana, cuando nos juntemos de nuevo en la reunión de ADECO, veamos específicamente los puntos del tipo de observación y el tipo de retroalimentación, para que podamos hacer avanzar en el cuarto video ya, en pos de revisar esos puntos. Y entonces aquí, si el tipo de retroalimentación que estamos realizando no se está ajustando mucho a lo que se escogió, Ya. poder adecuarlo para que la Para última la última, retroalimentación ya. se pueda evidenciar. Lo último, antes que algo que ayer conversábamos con Diana especialmente, en el manejo de la diversidad, eso no se ha marcado bien. O sea, generalmente se dan ejemplos de los niños que mandaron todo resuelto y todo resuelto bien, pero no se ha pensado en el que lo hizo mal. En eso también yo creo que en esta rúbrica falta un poco de que cómo llegamos al niño que no está trabajando bien. Ah, claro. Pero ahí desde la perspectiva del error, o de los niños que No están solamente del error, sino que hay niños claro, Individualizar. que tienen necesidades. individualizar. Hay niños que tienen dificultades distintas a otros que van avanzando y te mandan la respuesta y te mandan fotos de lo que están trabajando y todo bien. Y se han dado ejemplos casi puros de eso. Claro, yo creo que ese es un punto delicado porque como este es un video, y el video la persona puede acceder cuantas veces quiera, entonces, por ejemplo, que en ese video aparezca diciendo que no, Camilo, tú no has podido hacer tal cosa, te ha costado mucho, o tienes problemas para resolver, o no has aprendido tal cosa. Igual yo como alumno, y que me lo dijera el profesor en una clase que van a ver los tíos y que lo van a ver a cada rato si quieren, Claro, igual es como medio complicado. Así, también lo conversábamos ayer con Cristian, porque que me dijera, Camilo, lo has hecho súper bien, entonces uno claro, se siente mejor, no, esto quedó grabado, o sea, lo van a ver a cada rato. Oye, y en Creo ese que aspecto, en esa parte hay que generalizar y ahí hay dos opciones, pues. O sea, aquí dentro de la rúbrica tienes dos opciones de poder llegar a estos alumnos que no lo están haciendo bien del todo. El uso del error, el aprendizaje a través del error y la retroalimentación, el uso de la retroalimentación. ahí desde esa perspectiva también pueden ser que las actividades planteadas sean, sin que se note que sean como desde dos perspectivas la misma actividad, a lo mejor una que así como hacen las clases las chicas diferenciadas, hacen sus pasis, que del mismo contenido ellas adecuan
ahí a lo mejor es el trabajo con la educadora diferencial para ver cómo lo plantea yo en la cápsula de aprendizaje, a lo mejor O, toda- o también realizar cápsulas de aprendizaje específicamente para estos alumnos que les está costando más, donde se profundice en esos errores o en esas complicaciones de estos muchachos, diferente a la cápsula de aprendizaje para el resto del Para curso. todo, también puede Claro. ser, claro. Porque ayer conversábamos con Cristian, especialmente, que también nos habíamos pensado en eso, que hacia un niño yo lo nombro y le digo, mira, estás cometiendo estos errores, te va a avergonzar o lo puede tomar mal y no se acerca más a la asignatura. Claro. Claro, entonces quizá al final poner un par de diapositivas con errores que la profesora promueva, diga, en el fondo son los errores de los niños, pero que ella diga, mira, estos errores podrían cometerse, estos errores podrían surgir y hay que mejorarlos de esta otra forma, no nombrando ni los niños. Claro. Modificando el error quizás de algún niño, pero llevando a la realidad quizás. Por ejemplo, mira, Daisy, ella se hizo un avatar así con dibujitos de avatar de ella. Y ella aparece en una, como que a ella le pasó, que hizo tal cosa y se equivocó. Entonces que le pedí ayuda a los chiquillos para ver en qué se había equivocado y ella decía, ah, claro, entonces cometí tal error. Ah, claro, o sea, ella se pone como el sujeto que se equivocó y el sujeto que aprendió Claro. para, pensando que ese fue el error de alguien, de un alumno. Excelente, sí, sí. Sí, en ese estilo también quedamos en la conversación de ayer. Claro, entonces ahí hay una posibilidad. Oye, Paula, por quedan ejemplo, 10 hizo una minutos. actividad revisando la tarea, una tarea que había Ya, dado. Entonces, ya, por ejemplo, tenía que ver con los sustantivos propios. ¿Ya? ya. Entonces, puso las respuestas más recurrentes. Dijo, esto es lo que respondieron de un texto. Entonces, esto es lo que respondieron. Y entre ellas la respuesta había un hicieron. Entonces, era un hicieron y les decía a los alumnos que porque yo fui alumno, entonces, claro, ustedes les rescatamos tantas veces que el sustantivo propio era con mayúscula, que escribían el hicieron porque venía después de un punto aparte y venía con mayúscula. ¿Ya? Entonces, como que y ahí ella les explicó en la misma cápsula sobre el error que habían cometido y generó otros aprendizajes que buscaran en otros Claro. textos. Ya que no siempre porque tenían una palabra mayúscula iba a ser sustantivo propio. Y ahí se dio cuenta que lo que le quedó a los alumnos más que nada era que tenía que ser con mayúscula. Ya. Sí, otra opción, pues. Pero, como yo decía la primera vez que nos reunimos, uno tiende igual a mirar toda la clase cuando se supone que nuestro foco estaba en el inicio. Entonces, por eso nos tiende igual a ver todo el resto de la clase, entiende a verlo. Claro, está Y esta pauta está supuestamente para el enfocada al inicio. inicio. O sea, Sí, está el enfocada inicio en de el la clase, inicio. en el inicio de la clase está enfocada. Claro, eso también el problema que hemos tenido, que han alargado mucho el inicio. Entonces ahí Sí. pedirles de que todos estos indicadores se pueden ver en 5 minutos. Lo que podría durar un inicio, pensando que va a ser de 25 minutos la clase, o son alumnos más grandes. Bien, para finalizar, porque ya nos quedan 9 minutos, ya tenemos que ponernos de acuerdo en lo siguiente. La próxima semana, Carmen Gloria nos pidió que pudiéramos enviarles la meta 1 para que ella la pueda revisar, para que la próxima semana podamos subirlo a la plataforma. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos quedó pendiente de la meta 1 que revisar, Marcela, Juanita, se acuerdan ustedes? Tenemos que, de la meta 1, son elementos de formato, en el fondo. Cambiar las letras, cambiar los encabezados. Hay unos detalles en relación al foco, que teníamos ¿Ya? que cambiar lo que había puesto de la agencia de Ah, calidad. En ese aspecto, no sé si Juanita, las dos podríamos enfocarnos en la meta 1 y dividirnos el trabajo. Pues, por ejemplo, la meta 1, la meta 2, otro equipo, la meta 3 y así, pues, para que ya.
no sea uno solo y después Claro. lo compartimos. Porque en general la meta 1 y 2, todo lo que teníamos hecho y lo presentamos son detalles. Sí, son De detalles forma, nomás. sí, son Yo detalles. creo que donde va a tener más Sí, complicación, vamos a tener que ayudarnos todos, va a ser en esta, por la meta 3 y en la en meta la 3. 4. Sí. Pero ya hagamos lo siguiente, podrían ver ustedes dos la meta 1 este fin de semana, cosa de que yo el lunes lo reviso todo de nuevo y se lo Sí, envío no hay acá, problema. ¿ya? Sí, sí, porque Bien, ahí va tenemos que ver lo de la carta GAN, que también que iba entre sí, la 2 y la 1, que hay que agregarle las acciones de Para monitoreo que no habíamos la 2, puesto. esa va en la en la 2, meta 2 va eso. va Sí, 2, ya, es que igual va ya. relacionado con todo porque va Ah, claro, es de todo el año, de todas las actividades de que Exactamente. iniciamos la DECO. ya, Entonces, ya. Entonces, el lunes que lo puedan dejar listo, si quieren lo dejan listo el mismo lunes. Si quieren ya, se juntan el mismo lunes y ahí lo trabajo como ustedes quieran. ya, Yo el lunes en la noche lo tomo, lo reviso para enviárselo el martes en la mañana se lo envío a la Carmen, sí. Y así, ¿ya? Muy bien. Para que ella lo pueda revisar y nos diga que está ok, que hay algún cambio y para subirlo a la plataforma, ya que es asegurándonos de que quedó listo, ¿ya? ahí nos podríamos centrar, Juanita, en la meta 1 y 2 entre las 2 y 3 y 4 el resto pues, del equipo. Sí, pues. Nosotros Ya, le pues, revisamos, ahí, ya, perfecto. ya, pues, porque en eso ya estaba casi todo hecho, si faltaba, Sí, sí, ya, ya pues, tengo todos los arreglos, tengo Sí, todos los apuntes, todos los arreglos, si es cosa ya, de subirlo ahora. Es que ya, como la estaba 3 y con la problemas del 4 computador, el resto, entonces nos centramos. ya. Ya, sí, ustedes se concentran ahora en En la hacer la 1 y 2, revisión de la meta 1 y 2 para poder subir a la plataforma ya, y nosotros, Omar, Cristian, José Luis y yo nos concentramos en la meta 3 y 4. perfecto. Ya, ¿Ya? Ahí nos ahí concentramos se- obviamente obvio con que todas entre las todos vamos para arriba, para almas. adelante. Sí, Ya, pues, ya, estamos perfecto. finalizando entonces. Ya son 5 para el 9 para que podamos ir a pararnos un café para la Para otra la reunión. reunión que nos toca. ¿Ya? Ya, bien, pues, ya. Un ¿Algo gusto. más para cerrar la reunión, Cristian? muy provechoso. Te falta el audio. Micrófono, Cristian. Bueno, después lo podemos conversar, pero quizás dentro de, no sé si tiene considerada Diana dentro de las personas para tomar computador, ¿sabes? Para grabar, para hacer la clase, y Eh, tiene un Sí, net del sí, 2000. mira, si la podemos agregar, si lo que yo estoy viendo el yo tema ta- de también poder se lo iba a sugerir ahora porque Diana tuvo bastante dificultad. Incluso el video es de bastante mala calidad el que mostró, pero porque es la parte que nosotros tenemos que proporcionar en el fondo, la parte técnica que ella no lo tiene. Lo El grabó con el netbook, celular de la pantalla. ya, súper, ya. La vamos a considerar también. Si la idea es comprar 10 computadores. Ya. Ya. Yo voy a ver si este fin de semana, porque no me he puesto a trabajar en buscar proveedores. Voy a enviarle igual un correo a Richard y diciéndole de que encontré muy caros los computadores y que si puede hacerme una nueva cotización, pero con unos computadores no más allá de 350 lucas, voy a ponerlo. claro. A ver qué encuentra. O- ¿Y lo de PC Factory, director? No. no lo he visto. El micrófono, Marcelo. ¿Podrías dejar de grabar para que este tema no salga en el... Finalicemos entonces. Sí, de ahí el tema. A ver, déjeme buscar el.